Jesús le dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Estas palabras tienen su profundidad, porque los hombres aquí en la tierra hablamos de lo que pensamos, deducimos que es el cielo, pero nosotros no lo hemos visto. Sin embargo, Jesús sí que ha estado en el cielo, porque era Dios, y Él nos habla de lo que ha visto. Jesús nos habla de lo que ha visto, con lo cual ya no es una opinión, es la verdad. Es como el que haya estado en una cámara secreta y saliera y dijera: mirad, hay esto. Vosotros podéis imaginar lo que hay, pero yo he estado allí y lo he visto. Jesús, por lo tanto, cuando habla aquel que ha visto el más allá, que ha visto el cielo, que ha visto a Dios Padre y a Dios Hijo. Por lo tanto, no somos soberbios cuando afirmamos que la única religión verdadera es la de la Santa Iglesia Católica, porque las religiones no dan lo mismo. Si Dios ha dicho: esta es la verdad, y ha dicho: y además de daros la verdad, voy a dejaros unos apóstoles, os voy a dar estas reglas, estos sacramentos, etcétera, por supuesto que no le da lo mismo que sigamos el camino que Él ha trazado, que Él nos ha dado, que Él ha dicho: seguidlo, que todos los demás. Que todos los demás, por buenos que sean. Esto no significa que no tengamos que amar a los demás, no. A las personas les amamos, a todos, al creyente y al no creyente, al musulmán y al mormón, al protestante y al budista. Amamos a todos. Incluso vemos lo que hay de bueno en sus religiones. Incluso reconocemos en unas más y en otras menos lo que hay de bueno. Incluso hay religiones como aquellas politeístas en que la gente va simplemente a pagar para que tenga suerte en esto y en lo otro, que allí hay muy poco de verdad. Hay algunas religiones que son la corrupción de la religión. Se han degradado en magia. Se han degradado no en la comunicación de una verdad, sino en un modo de vivir de una casta sacerdotal. Pienso, por ejemplo, en no pocas sectas hindúes. No pocas sectas hindúes, cuando uno tiene un problema, pues va allí, paga, ellos hacen unas cosas y le dicen: ya está, márchate, que todo te irá muy bien. Allí bien poco hay de verdad. Y podríamos ir repasando otras cosas que incluso son ya pura brujería, como es, por ejemplo, la santería. Allí no vamos a encontrar la verdad para nada, es la antirreligión. Incluso podemos encontrar la verdadera religión, la de la Iglesia Católica, degradada en muchas versiones, algunas de las cuales solamente han cambiado el no obedecer al Papa. Y todo lo demás sigue intacto. Pero después de unos siglos, esa religión ya ha cambiado más cosas. Por lo tanto, estas palabras de Jesús son profundas. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La verdad, Él no es una opinión más. La Iglesia Católica, con toda humildad, dice: nosotros somos la única religión verdadera. Nosotros somos el camino que Dios ha puesto para la salvación de los hombres. Por eso es triste. Yo ayer, después de cenar, puse un poquitín la televisión y salía un reportaje sobre la Inquisición. La Inquisición, una cosa triste en la Iglesia Católica,
que por defender el Evangelio se hicieran las cosas que se hicieron. Fue un profundo error. Ahora bien, la Inquisición en la Iglesia Católica fue una cosa verdaderamente mínima. Apenas podemos decir que fue un elemento sustancial en la historia de la Iglesia. España, por ejemplo, en toda la Edad Media no conoció la Inquisición. La gente, cuando le digo esto, se queda admirada y dice, ¿cómo no? España, el país que todo el mundo conoce. España en la Edad Media no conoció la Inquisición. Viene a partir del Renacimiento. Es verdad que hubo un inquisidor que bien poco hizo en Cataluña, Enmeric, y 2 franciscanos inquisidores que lo mismo, no hicieron casi nada en el Reino de Navarra. Son las únicas excepciones, que no hicieron casi nada. Ni el primero que he dicho, apartar a algún profesor de las cátedras. Pero nuestra sociedad coge lo anecdótico, lo puntual, lo que fue excepcional y se centra en ello, lo infla, lo hace como si fuera algo connatural a la Iglesia. Podría decir la Inquisición, podría decir tantos otros temas. De tal manera que la televisión a veces parece que los reportajes, los programas y hasta las noticias, el que estuviera en el control de todo fuera el mismísimo demonio, que dijera, ¿cómo podemos hacer para alejar a la gente de la fe? No nos interesa dar la noticia, lo que nos interesa es dar opinión, lo que nos interesa es, con la excusa de algún hecho, alejar a la gente del Evangelio. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esta es una gran verdad. Y por lo tanto, yo os pido a todos vosotros, sed cautos, no os dejéis engañar. La Iglesia es la primera que reconoce el mal que ha habido en su historia. Es la primera. No tiene ningún interés en ocultar, mucho peor, en mentir, de ningún modo. La Iglesia dice, estas son las cosas buenas, estas son las cosas malas que ha habido en nuestra historia. Ahora bien, bajo la apariencia de la verdad, muchos medios de comunicación lo que hacen es dar zarpazos a la Santa Iglesia. Por lo tanto, tened mucho cuidado porque yo lo veo con tristeza. Si esto sigue así, ¿quiénes van a creer en España dentro de 1 o 2 generaciones? Si las cosas siguieran así, tenemos motivos para pensar que somos la última generación de creyentes aquí. Y que después de una generación, conforme envejezcan y mueran, lo que quedará de la Iglesia será una pequeña minoría. Ni un 5% los practicantes, ni un 5%. Y además, si este camino de agresividad se va acrecentando, quizás ni eso. Es verdad que Europa camina hacia la apostasía. Eso es cierto. Ahora bien, la Iglesia no es Europa. La Iglesia no es Europa. Jesús nos ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y por lo tanto, pase lo que pase, la Iglesia prevalecerá. La Iglesia no solamente sobrevivirá, sino que volverá a extender su luz, volverá a extender el Evangelio. Quizás será necesario que pasen épocas de gran persecución, de persecución jurídica, de persecución en el sentido de que el Estado, no digo ahora, en el futuro,
pues cada vez intervenga más, exigiendo cosas, y nos veamos obligados a escoger. Pero lo que sí que es verdad es que Jesús nos habló de que habría muchas persecuciones, pero que al final nadie podría destruir a la Iglesia. La única cosa que está asegurada, que llegará hasta el fin de los tiempos, no es ni el Imperio Romano, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni China, es la Iglesia Católica. Es la única cosa, con más o menos persecuciones, pero volverá a haber gente que celebrará esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Volverá a haber gente que rezará el rosario, que leerá la palabra de Dios. Las tormentas más terribles, como la hora de las tinieblas que hubo alrededor de la cruz, después escampan y vuelve a salir el cielo azul. ¿Cuántas veces hemos visto a la Iglesia prácticamente ya de rodillas pensando que era la última generación? ¿Cuántas veces? Sin embargo, las nubes se abrieron y otra vez todo volvió a revivir. Que todos nosotros tengamos esa fe plena en el poder de Dios y sepamos que el poder de las tinieblas que hubo alrededor de la cruz de Cristo está solo a una palabra de Dios de desaparecer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesucristo levantado sobre la cruz, exaltado en su gloria, alzamos nuestros ojos y lo invocamos diciendo: escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda